Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue la importante victoria de España sobre Inglaterra en la final de la Eurocopa de Alemania 2024. Este video lo iba a subir ayer luego del partido, pero teniendo en cuenta que también se venía la final de la Copa América, decidí dejarlo para hoy. Además, hay muchos nuevos datos de lo que es la consagración de una selección que poco se puede dudar del título que acaba de obtener. España fue sin lugar a dudas la mejor selección del torneo y básicamente derrotó a todas las candidatas a quedarse con el título, porque si antes de empezar la competencia decíamos quiénes eran las 4 favoritas a quedarse con la Eurocopa, mencionábamos a Inglaterra, le ganó en la final, a Francia le ganó en las semifinales, a Alemania le ganó en cuartos de final, y seguramente alguien podía meter a Italia, que era la vigente campeona del título, pues España también le ganó en fase de grupos. Un equipo que dominó absolutamente todas las facetas del juego y que mejoró notablemente su actuación si comparamos lo que fue España en el Mundial de Qatar. Un equipo que ha mostrado todo su desarrollo a lo largo del certamen y que en definitiva se ha consagrado luego de ganarle 2-1 a Inglaterra como el mejor seleccionado de Europa. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando un poco de lo que fue el partido en sí de España contra Inglaterra y después vamos a meternos de lleno en algunos detalles de la consagración española. Por lo pronto, si nos guiamos por la previa, por los anteriores 6 encuentros que había disputado cada una de las dos selecciones, y era medio complicado decir que España no era favorita, porque verdaderamente había sido superior a todas las rivales a las que se había enfrentado, solamente había sufrido con Alemania, que por ser local y había sido claramente la segunda mejor selección del torneo. De hecho, me parece que Alemania, aún habiendo quedado eliminada en cuarto de final, fue la segunda mejor selección después de España, y eso que no terminó ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Pero lo que hicieron las otras semifinalistas, es decir, Francia, Inglaterra y Países Bajos, fue muy pero muy pobre en comparación a lo que hizo la selección española. Y aún así la final terminó 2-1 y España terminó marcando el gol del triunfo en el minuto 41 del segundo tiempo, porque las finales no deja de ser así. Más allá de la diferencia que pueda haber en cuanto al juego entre los dos equipos, estamos hablando de que estos duelos definitivos terminan siendo muy mentales, muy anímicos y ganándose o perdiéndose por detalles, y es ahí donde España claramente se impuso a Inglaterra. El equipo dirigido por Luis de la Fuente tuvo el dominio en general de la pelota, predominó durante el balón en gran parte del encuentro, pero le costaba ingresar al área del equipo inglés. El conjunto conducido por Gareth Southgate nunca fue en esta competencia un conjunto que tuviera un poderío ofensivo óptimo más allá de lo que insinuaban sus figuras, porque Inglaterra en el ataque tiene a Bukayo Saka, a Jude Bellingham, a Phil Foden y a Harry Kane. Imposible decir que el ataque de Inglaterra es malo, pero no había insinuado durante el torneo, salvo por un ratito en el primer tiempo contra Países Bajos, que podía llegar a complicar a España. Y eso que Inglaterra, en general, si analizamos posición por posición antes de comenzar la Euro, seguramente en el 1 por 1 tenía mejores jugadores que España, pero la realidad es que un certamen no lo gana aquella selección que tiene mejores futbolistas, sino aquella que forma un mejor equipo. Y no es que Inglaterra tampoco haya sido un pésimo equipo. Es cierto que a la mayoría, y me incluyo, no nos gusta cómo juega el equipo de Southgate, sobre todo por la calidad de jugadores que tiene, porque si a esta final, con el mismo recorrido que Inglaterra, hubiera llegado a lo mejor Suiza, Austria, Eslovaquia, y hubiera sido un poco más rescatable y seguramente la hubiéramos puesto en un lugar más alto, porque esas selecciones recién mencionadas no tienen grandes futbolistas y no pueden darse el lujo de jugar un fútbol espectacular para alcanzar las instancias finales de un torneo a nivel de selecciones. Pero me parece que Inglaterra sí lo puede hacer y que si lo hubiera hecho hubiera tenido más chances de ganar la final. España condujo durante todo el encuentro y únicamente en un lapso del segundo tiempo, en el único
único ataque donde Inglaterra pudo hilvanar un par de pases seguidos, llegó en ese entonces el gol de Cole Palmer, que fue la igualdad luego del tanto inicial de Nico Williams, otra vez con asistencia de Lamine Yamal, que ha hecho una segunda parte de la Eurocopa verdaderamente excepcional. La joven estrella que recién acaba de cumplir 17 años se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los mejores jugadores del fútbol europeo, siendo verdaderamente muy joven. Por suerte para España no hubo necesidad de ir al tiempo extra y antes de terminar el encuentro puso el 2-1 y terminó levantando el título con total justicia. Y si hablamos puntualmente de dos de las grandes figuras que tuvo España a lo largo de toda la Eurocopa, no hay que dejar de mencionar a estos dos futbolistas que me parece apropiado darme el lujo de ponerlos en un lugar verdaderamente muy pero muy alto, no porque no se esperaba nada de ellos, es totalmente lo contrario. Rodrigo Hernández es para muchos el jugador que verdaderamente tiene que ser candidato a quedarse con el Balón de Oro luego de esta Euro. Es cierto que muchos ponen a Mbappé y a Bellingham por encima de él, hablando de europeos, ¿no? Porque también está Vinicius Junior en Brasil, pero hablando específicamente de jugadores nacidos en el territorio europeo, la mayoría pone por encima a Bellingham y a Mbappé, y la realidad es que lo de Rodri es sensacional y ya viene siendo sensacional. Durante toda la temporada en el Manchester City, durante todo el último año y medio prácticamente en la selección española, se ha convertido en un líder espectacular del conjunto dirigido por Luis de la Fuente y ha sido sin dudas el mejor jugador de toda la Eurocopa. ¿Cuántas veces se le da el premio de mejor futbolista de un torneo a alguien que se desempeña como pivote de mediocampista central? Estamos hablando de un jugador que prácticamente no va a tener mucha injerencia en lo que es convertir goles, porque salvo algún balón de pelota parada o alguna jugada donde le puede quedar un rebote, Rodri en general no participa de los goles porque es un futbolista más armador, de quite y de enorme ubicación dentro del terreno de juego. Rodri es un jugador que cuando el rival tiene la pelota sabe perfectamente dónde estar parado para perfectamente robarle el balón de manera inmediata. Es ese futbolista que cualquier entrenador quisiera tener en el mediocampo de su equipo. Y por otro lado, Lamine Yamal. Qué jugador que es este chico del Barcelona. Todo lo que en algún momento, por ejemplo, y no es para caerle en este momento, pero la realidad es que todo lo que insinuaba Ansu Fati lo ha hecho Lamine Yamal por 100 básicamente, y siendo un tanto más joven. Es un futbolista que tiene una gambeta, que tiene una velocidad, que tiene básicamente todo lo que se necesita para triunfar en el fútbol, siendo delantero muy pero muy joven. Después, es verdad, va a tener que tener una regularidad y juega en el Barcelona, que es un equipo muy importante, pero que no ha tenido buenos resultados en la última temporada, y eso puede jugarle un poco en contra a la hora de poder sobresalir sobre el resto, pero ha sido con total justicia el mejor futbolista joven de este torneo. Me parece que no había posibilidad de dárselo a otro. Luego de jugar la fase de grupos, donde Lamine Yamal quizás no tuvo un rendimiento tan preponderante, ya era el mejor jugador joven del torneo. Y si después nos metemos en los que fueron las fases finales, sobre todo los partidos ante Alemania, Francia y esta final ante Inglaterra, lo de Lamine Yamal fue excepcional. Un jugador que veremos si podrá marcar una época en el fútbol europeo. No es fácil hacerlo, pero ha comenzado de la mejor forma. Con 17 años recién cumplidos, lo festejó el sábado, un día antes de la final de la Euro. Estaba soplando las velas para celebrar un nuevo año de su nacimiento, y un día después estaba formando parte de la selección que iba a ser consagrada como la mejor de todo el continente europeo. Lo de Lamine Yamal ha sido excepcional a lo largo de todo el certamen, y verdaderamente el premio de mejor jugador joven hasta puede llegar a quedarle corto. Es sin lugar a dudas quien competiría con Rodri como mejor futbolista de toda la Euro. Y esta es una discusión de la cual se hablará seguramente bastante. ¿Fue España el mejor ganador por recorrido? Hay que aclarar esto, no por lo que hizo futbolísticamente hablando, pero sí por recorrido de la historia de la Eurocopa. No sé si hay alguna selección que se haya coronado antes en la historia de este torneo, que le haya ganado a tantos rivales importantes como para acceder en definitiva al encuentro final. España venció en el primer partido, en la fase de grupos,
3-0 a Croacia. Miren el resultado y miren el análisis que voy a hacer resumidamente de ese partido. Fue el peor encuentro de España en toda la Eurocopa, porque defensivamente no estuvo tan fino y porque ofensivamente fue más efectivo de lo que en realidad insinuó durante todo ese encuentro. Y ganó 3-0. Y Croacia, si bien es cierto que no es el mismo, quizás de anteriores ediciones, es la selección que salió segunda en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022. Y además fue quien salió subcampeona de la UEFA Nations League del año pasado, justamente perdiendo la final con España. No hay que dejar de lado que el equipo croata es una selección verdaderamente importante. Posteriormente le ganó a Italia 1-0, un partidazo de España, que por la enorme actuación de Donnarumma no terminó siendo mayor el resultado, pero enorme encuentro de la selección española que terminó, como dije recién, con triunfo contra la vigente campeona de Europa. Tercer partido, ya Luis de la Fuente rotó a todo el equipo, jugaron 11 suplentes, le ganó 1-0 a Albania como para terminar la fase de grupos con puntaje ideal. Vamos a los octavos de final. En esta instancia, el hecho de haber salido primero de su zona le trajo claramente un beneficio porque se vio las caras en esta ronda con Georgia, una de las selecciones más débiles que se encontraban entre las 16 mejores del torneo. La derrotó por 4-1 más allá de haber empezado perdiendo el encuentro. Y el tridente de partidos finales ha sido básicamente todo lo que necesitaba España como para hacer una Eurocopa verdaderamente espectacular. Es cierto que no podemos esperar que España le gane a Alemania, a Francia y a Portugal 3-0, 4-0, porque como dije al principio, estos partidos son muy parejos, muy mentales y que se pierden y se ganan por detalles. De hecho, contra Alemania, España estaba jugando mejor, hasta el minuto 70 era superior, pero después el equipo local, obviamente con la necesidad de empatar, se le fue encima y claro está, a falta de un minuto para terminar el cotejo logró el empate, pero después en el tiempo extra y a falta también de un minuto para terminar el alargue logró imponerse España por 2-1 y de esa manera se clasificó a las semifinales dejando afuera al combinado anfitrión. En semifinales se enfrentó a un elenco francés que no voy a decir que no mereciese estar en esa instancia, pero Francia al llegar a semifinales había marcado 3 goles en los primeros 5 partidos, de los cuales uno de ellos había sido de penal y los otros 2 habían sido en contra de jugadores rivales, por lo que España tenía que superar al equipo francés, pero tampoco hay que dejar de lado que Francia venía de ser la última subcampeona del mundo. Y empezó perdiendo, sin embargo dio vuelta al encuentro cuando iban tan solo 25 minutos de partido y hay que poner en un marco el golazo que hizo Lamine Yamal en ese duelo ante el elenco francés. Y la final contra Inglaterra, quizás no enfrentó al mejor equipo en el duelo definitivo, pero no deja de ser una selección que en la previa era para muchos una de las máximas favoritas y que claro está, tiene enormes jugadores. España ha sido, sin lugar a dudas, la mejor selección de esta Eurocopa. Siempre hay dudas en algunos certámenes de si el torneo lo termina ganando la selección que mejor ha jugado durante el transcurso del mismo. Siempre yo digo algo parecido, la final la dejo un poco a un lado porque la final lo que hay que hacer es ganarla. Muchos equipos han jugado enormes finales y después han perdido y la realidad no les ha servido absolutamente de nada. A pesar de que España fue superior a Inglaterra en la final, pero si hubiera sido superior y hubiera perdido, hubiera seguido siendo la mejor selección del torneo, pero no hubiera salido campeona. Y claro está, todo lo que terminó consiguiéndose luego de haberse coronado hubiera quedado totalmente a un lado. Más allá de que los años anteriores a la consagración de esta Euro para España no han sido buenos, no hay que dejar de lado de que el equipo español ha terminado siendo, hoy por hoy, el equipo que más Eurocopas tiene a lo largo de toda la historia, con 4 superado a Alemania, y que de las últimas 5 Euros ganó 3. Verdaderamente es un predominio total del equipo español a lo largo de todos estos últimos años en este importante torneo europeo. Veremos si de cara a las siguientes temporadas puede seguir manteniendo todo este excelente nivel.